En medio de la tensión máxima entre Irán y Estados Unidos, donde todo parecía tambalearse, ¿por qué habrían de ser rechazados rotundamente por una nación cálida como México? Lila, una genio iraní de 16 años en física, quien había recibido una beca completa del MIT junto con la promesa de una tarjeta de residencia permanente en los Estados Unidos. ¿Por qué, tras perder su hogar, el lugar que eligió no fue Estados Unidos, sino México? No aceptaré ni un centavo de su caridad arrogante. Ella rompió en pedazos el contrato millonario justo frente al doctor Ethan Conwell. El doctor del MIT, que no se rendía, cruzó el océano para perseguirla hasta México. Te arrepentirás. Solo cuando seas aplastada miserablemente te darás cuenta de que mis palabras eran ciertas. Pero ella respondió con firmeza: viviré por este país, donde alguien me preguntó si ya había comido algo caliente. Solo una pregunta sencilla derritió el muro helado que protegía mi corazón. Esa verdad apenas ahora sale a la luz. Era el último día del Campamento Científico Global para Jóvenes Científicos celebrado en Boston. Solo una noticia de última hora y una pregunta insolente fueron suficientes para hacer añicos mi vida. Nosotros, los amigos genios que vinimos de nuestra patria, Irán, estábamos sentados en el escenario durante la ceremonia de clausura, respondiendo preguntas de estudiantes y profesores de todo el mundo. Justo en ese momento, la parte trasera del auditorio comenzó a murmurar y el teléfono de la organización sonó incesantemente. En ese preciso instante, tuve un presentimiento funesto. Un periodista de una agencia de noticias china, sentado en primera fila, se levantó de repente y arrebató el micrófono. Una sonrisa aterradora y eufórica floreció en sus labios, como si hubiera atrapado una primicia exclusiva. Señorita Lila, acaba de llegar una noticia urgente. Un bombardeo a gran escala ha comenzado en Teherán, la capital de su tierra natal, Irán. Se dice que los barrios residenciales han sido destruidos por completo. ¿Cómo piensa regresar a su país, que se está hundiendo en la guerra? Tan pronto como sus palabras atravesaron mis oídos a través de los auriculares de traducción, sentí como si mi corazón cayera directo a un abismo, atravesando mi pecho y clavándose profundamente en el suelo. La sangre en todo mi cuerpo parecía congelarse. Mis dedos se pusieron pálidos, ni siquiera podía respirar. Mis amigos, sentados a mi lado, bajaron la cabeza y comenzaron a sollozar. El flash de las cámaras parpadeaba incesantemente, devorando despiadadamente nuestro miedo y nuestras lágrimas. Bajo el cielo azul y tranquilo de esa mañana en Estados Unidos, el cielo de mi patria, al otro lado del globo, estaba siendo desgarrado brutalmente. El auditorio se volvió un caos. La presentación fue suspendida. Corrí como loca hacia el dormitorio. Con manos temblorosas, hice decenas de llamadas a mis padres adoptivos, Yasmín y Kian, en casa. Pero al otro lado de la línea solo se escuchaba un tono frío y sin alma, indicando que el dispositivo estaba apagado. Esa noche, cuando mis lágrimas se habían secado y mis ojos ardían como si fueran a estallar, alguien llamó a mi puerta. Era el doctor Ethan Conwell, un alto funcionario del MIT a cargo de la selección de talento internacional. Con su traje caro y su cabello platino perfectamente peinado, entró en la habitación con una sonrisa amable y serena como un salvador. Lila, lamento mucho lo que le sucedió a tu país. Olvida la insolencia de esos periodistas, pero debes pensar con racionalidad. Eres un activo para la humanidad. Debes vivir para continuar tus grandes investigaciones. Parecía estar diciendo palabras de consuelo, pero en sus ojos azul cobalto veía una computadora funcionando con frialdad y precisión. Sacó un grueso expediente de su maletín y lo empujó hacia mi mesa. Dentro estaban las condiciones extraordinarias: beca completa del MIT, un puesto de investigador principal y un apartamento de lujo en el campus. Y en la última página había una línea en negrita que me dejó sin aliento: el juramento para recibir la residencia permanente en Estados Unidos y hacer de Estados Unidos la base de mis investigaciones futuras. Solo tienes que firmar aquí y movilizaremos todas las relaciones y la red de la universidad para rescatar a Yasmín y Kian, llevándolos a un país seguro. Solo necesitas usar tu cerebro de genio para nosotros, para el gran progreso de la ciencia estadounidense. ¿Qué te parece? Es un acuerdo muy razonable, ¿verdad? Tan pronto como la voz suave del Dr. Conwell tocó mis tímpanos, una sensación de náusea abrasadora brotó desde lo profundo de mí. Un acuerdo razonable
Estaban tomando la vida de Yasmín y Kian como rehenes y negociando el valor de mi cerebro con dólares. Utilizaban la desgracia de otros con la máscara de salvadores benevolentes para intentar poseerme por completo. Eso no era respeto por el talento, sino la verdad cruda y la arrogancia de la élite, aún más cruel que la violencia. Me levanté lentamente, tomé ese expediente que valía millones de dólares, o mejor dicho, esa cosa que casi vendía mi alma. Muy lentamente, y con toda intención, lo rompí en dos justo frente a sus ojos. Dr. Conwell, ¿cuánto vale la vida de Yasmín y Kian en fórmulas físicas? No aceptaré ni un centavo de la caridad arrogante que ustedes arrojan mientras miran cómo el país de otros se incendia. Mi cerebro no es una mercancía para ser exhibida en su vitrina, dije en un inglés claro y decidido. Justo después de que el Dr. Conwell, con el rostro encendido, abandonara la habitación, caí al suelo y sollocé en silencio. Una chica extranjera de 16 años sin lugar a dónde ir. En la profunda oscuridad de la desesperación, sin saber si Yasmín y Kian estaban vivos o muertos, parecía que no había lugar en este mundo que pudiera darme consuelo. Justo en ese momento, mi teléfono sobre el suelo vibró. Era Sahar, mi única familia de sangre, mi hermana, quien se había casado y vivía en la Ciudad de México. Lila, mi esposo, Jai, acaba de comprar un boleto de avión de Boston al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ti. No pienses en nada, ven a México ahora mismo. No necesitas empacar nada. Vete con la ropa que traes puesta. Aquí estaremos mi esposo y yo para protegerte. Por favor, sobrevive. Detrás de la voz de mi hermana, escuché la voz grave y urgente de mi cuñado mexicano Jai. Cuñada, vente para acá. Cuando llegues aquí, todo estará bien. Corre al aeropuerto ahora. Durante todo el vuelo, mi corazón ardía como el fuego. Había escuchado que México es una nación que valora profundamente los lazos familiares y no se abre fácilmente a los extraños, mucho menos a una cuñada extranjera, sin una gota de sangre en común, que llega como una refugiada huyendo de un país en guerra. Claramente, la familia de mi hermana me vería como una carga terrible. Pensé que sería tratada como una pobre desamparada, teniendo que mirar a todos lados para no ser expulsada. Debo demostrar mi genio, debo mostrarles constantemente que soy útil. Apreté mis manos temblorosas, levantando un muro helado, frío y gigantesco en mi corazón. Para no ser lastimada, decidí convertirme en una máquina perfecta, racional, sin entregar mi corazón a nadie. Después de 14 horas de vuelo interminable y sofocante, finalmente llegué al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tan pronto como las puertas automáticas de la sala de llegada se abrieron y el aire extraño de México inundó mis pulmones, miré cautelosamente a mi alrededor en estado de alerta máxima. Entre la multitud, mi hermana Sahar, un hombre mexicano desconocido y una mujer mexicana mayor corrían hacia mí. Seguramente eran Jai, el esposo de mi hermana, y doña Elena, la madre de mi cuñado. Traté de poner una expresión digna y orgullosa. Estaba preparada para ser observada de arriba abajo, siendo juzgada sobre qué tan problemática sería esta invitada no deseada. Pero doña Elena, cuando llegó frente a mí, no preguntó ni una palabra sobre mis antecedentes o mi situación. En cambio, con sus manos ásperas y cálidas, tomó mis mejillas, que en ese momento estaban heladas. Luego, con los ojos llorosos, me abrazó fuertemente y dijo una frase sencilla pero llena de cariño, una frase que no necesitaba traductor. Esa fue la primera frase impactante. Esa frase rompió mi mecanismo de defensa perfecto. Una frase que no podía ser explicada por ninguna fórmula física compleja en el mundo. ¡Ay, mi niña! Debes haber estado tan asustada. ¡Qué viaje tan largo y difícil! ¿Ya has comido algo caliente? Debes tener mucha hambre, ¿verdad? Esas fueron las primeras palabras que salieron de los labios de doña Elena cuando puso sus dos manos sobre mis mejillas. Al escuchar esa frase sencilla a través del auricular de traducción, no pude evitar dudar de lo que acababa de oír. ¿Ya comiste? ¿Tienes hambre? Esa fue la primera pregunta que me dedicaron. Una niña que corría desesperadamente desde el otro lado del mundo. El alto funcionario del MIT, la universidad más importante de Estados Unidos, apenas me vio empezó a hablar del valor de mi cerebro y del gran progreso de la humanidad. Me interrogó y exigió saber qué tan grandioso era el conocimiento en mi cabeza y cuánto se podía pagar por ello. Pero esta mujer mexicana mayor y extraña parecía no tener ningún interés en si yo era un genio o una futura ganadora del premio Nobel. Solo vio mi rostro pálido
y concentró toda su atención en el hecho de que esta pobre niña seguramente no había comido un bocado de comida caliente en muchos días. Mientras estaba parada allí, confundida, sin poder responder, Jai, mi cuñado, levantó mis 2 maletas enormes con una sonrisa. «Cuñada, no te preocupes más, esto es México. Aquí no hay balas volando en el cielo ni bombas explotando. Tu cuñado te protegerá, vámonos a casa. No sabes cuántas cosas ha comprado mamá desde ayer, preparándose para tu llegada». Cuando salimos del aeropuerto y entramos a la ciudad en el coche de mi cuñado, a pesar de ver las luces brillantes de las calles de la Ciudad de México pasar por la ventana, no podía relajarme. ¿Cuál sería el precio de esta amabilidad? ¿Finalmente estas personas me pedirían algo? Las fórmulas infinitas de sospecha y ansiedad giraban en mi cabeza, porque el mundo que había aprendido en la sociedad de élite occidental siempre era un intercambio de dar y recibir, un intercambio con condiciones estrictas. El coche dobló hacia un complejo de apartamentos común en la Ciudad de México. Era un hogar muy simple y humilde, lejos de la mansión de lujo con piscina que el MIT había prometido. Pero tan pronto como abrimos la puerta y entramos, me sentí abrumada una vez más. Un aroma se extendió por toda la casa. No era el olor a pescado fermentado o las especias típicas de la gastronomía de otros lugares. Era un aroma familiar y a la vez extraño. En la mesa había una cantidad de comida increíble, tanto que parecía que la mesa iba a colapsar. Pero la naturaleza de esos platos me dejó atónita. «Cuñada, sé que no comes carne de cerdo, dijiste que solo comes carne halal, así que hice que Jai corriera hasta el barrio donde hay musulmanes para conseguir la mejor carne de cordero y de pollo. También busqué en YouTube, no sé si te gustará el sabor», dijo doña Elena, limpiándose las manos en su delantal y sonriendo con cierta timidez. En medio de la mesa, un gran tazón de porgormek sabzi, el guiso tradicional de Irán, hervía a fuego lento. Alrededor había brochetas de cordero y un plato de arroz con azafrán amontonado como una montaña. Porque una cuñada que practicaba el Islam, sin compartir la misma sangre, esta mujer mexicana mayor con sus lentes de lectura había buscado instrucciones en YouTube y pasado 2 días enteros preparando esos platos. Me senté, mis manos temblaban al tomar la cuchara y probar el porgormek sabzi. No era el sabor perfecto de Irán. Entre el aroma característico de las hierbas, un ligero toque picante, como si hubiera un poco de chile mexicano, se quedaba en la punta de la lengua. Era un plato híbrido, totalmente torpe y especial. Pero tan pronto como esa cucharada de sopa pasó por mi esófago hasta mi estómago, una calidez muy extraña se extendió por todo mi cuerpo. «¿El sabor es extraño, hija? Creo que pica un poco». Le puse una cucharadita de chile en polvo. «No tienes que esforzarte en comerlo», dijo doña Elena, dándome un vaso de agua con cierta confusión, pero negué con la cabeza, con la mano, aún apretando la cuchara, bajando la cabeza. Lágrimas grandes cayeron y se esparcieron sobre la mesa. Apreté los labios para no romper a llorar en voz alta, pero una vez que comenzaron, no hubo señales de detenerse. Eran las lágrimas que había reprimido rígidamente en la sala de reuniones fría del MIT y en la habitación del dormitorio cuando escuché por primera vez la noticia del bombardeo. El muro helado, frío y gigantesco que había construido capa por capa para aparentar ser una genio perfecta, una máquina invulnerable, se estaba derritiendo sin dejar rastro ante este guiso cálido y torpe. Estados Unidos me había tratado como una gran científica, dándome una tarjeta de residencia permanente, pero México me había tratado como a una hija menor, una pobre niña que no había comido en muchos días, y me ofreció una comida caliente. Más que la verdad de que mi patria estaba siendo devastada, ellos eran quienes más sentían dolor porque yo tuviera hambre y frío. En ese momento, por primera vez en mi vida, sentí una seguridad absoluta aquí, al lado de estas personas, incluso si no fuera una genio, incluso si no pudiera demostrar mi utilidad al mundo, no me echarían. Mientras sollozaba con los hombros temblorosos, doña Elena acarició ligeramente mi espalda con sus manos ásperas pero cálidas. «Ya no llores, hija. El cielo castiga a quien no come. Debes comer bien para tener fuerzas y soportar el dolor. Jai está haciendo todo lo posible para buscar información sobre Yasmín y Kian. No te preocupes por nada, solo come mucho». Esa noche dormí en el suelo cálido y agradable de un apartamento mexicano, y después de mucho tiempo caí en un sueño profundo y tranquilo,
La calidez suave que irradiaba el suelo parecía derretir hasta los últimos rincones helados en mí. El miedo a la guerra y el dolor por Yasmín y Kian parecían haberse alejado en ese momento. Pero a la mañana siguiente, al despertar, no solo había el aroma de un tazón de avena caliente esperándome. Después del desayuno, Jai, mi cuñado, mientras se preparaba para ir al trabajo, dejó un sobre grueso sobre la mesa frente a mí. «Cuñada, ¿dormiste bien? Este es un regalo que tu cuñado preparó para ti. Cuñada, dejar que tu cerebro de genio se desperdicie en México es un pecado ante Dios. Tu cuñado ha corrido por todas partes para conseguirte una vacante especial en la Escuela Nacional Preparatoria de Ciencias, donde se reúnen las mentes más brillantes de México. La próxima semana puedes empezar las clases». Inmediatamente, la cuchara en mi mano cayó con estrépito sobre la mesa. Creer que había encontrado un refugio en los brazos de una familia cálida y pacífica había sido mi gran error. Una escuela preparatoria en México, y no cualquiera, sino una escuela de ciencias donde los genios más brillantes del país compiten a muerte por una plaza. Para una chica extranjera que ni siquiera hablaba bien español, ser arrojada al campo de batalla educativo de alto nivel de México, donde el individualismo e incluso el egoísmo son la norma, era como una sentencia de muerte. La ilusión de una familia cálida terminó en solo una noche. Ahora tenía que entrar en el infierno de las aulas de una escuela de ciencias mexicana, un campo de batalla aún más cruel y sofocante que cualquier campamento de genios de Harvard. ¿Realmente podría sobrevivir en esta selva aterradora y demostrar nuevamente mi genio? Y en ese momento no sabía que el encuentro con un chico que veía el mundo de una forma totalmente distinta a la mía cambiaría mi vida. La entrada principal de la Escuela Nacional Preparatoria de Ciencias, que vi por primera vez al bajar del coche de mi cuñado, parecía una fortaleza gris y gigantesca. Era muy diferente a los jardines libres y vibrantes del campamento del MIT. Los estudiantes, con sus uniformes azul marino impecables, cargando mochilas pesadas, caminaban rápidamente hacia la entrada, solo mirando al suelo como si tuvieran un pacto entre ellos. Mi aspecto, con rasgos occidentales y vistiendo una sudadera, me hacía ver como un objeto extraño que había caído entre los grandes engranajes que giraban con precisión. Gracias a la disposición especial del director, el proceso de traslado se realizó sin problemas. Pero tan pronto como abrí la puerta del salón, lo que me dejó sin aliento fue un silencio sepulcral. Aunque era hora de descanso, el aula solo estaba llena del sonido de los lápices, trazando sobre el papel y el pasar de las hojas de los libros. Cuando decenas de ojos oscuros se fijaron en mí, en esas miradas había una cautela más clara que la curiosidad. Mi nombre, mi origen iraní y mis logros de medalla de oro en la Olimpiada Internacional se habían difundido como un rumor. Para ellos, yo no era una nueva amiga a quien dar la bienvenida, sino el depredador más fuerte y extraño que iba a reducir sus calificaciones. Levanté la barbilla y arrojé mi mochila en la última esquina del salón. ¿Y qué? ¿Quién necesita que ustedes sean mis amigos? En este lugar, donde ni siquiera el idioma dominaba por completo, solo tenía una tarea: aplastar a estas ranas soberbias que se creían el centro del mundo con mi capacidad superior y demostrar mi valor. Creía que esa era la única arma que tenía para rescatar a Yasmín y Kian. Esa misma tarde, ocurrió un incidente que puso todo el salón patas arriba debido a mi arrogancia. Era la clase de física avanzada. El profesor de física, con el cabello completamente blanco, comenzó a escribir en la pizarra un problema difícil, una variante compleja de la ecuación de Navier-Stokes, que incluso los estudiantes de posgrado tendrían que romperse la cabeza durante días para resolver. El profesor dejó la tiza y explicó algo largo en español. El contenido que escuché a través de la aplicación de traducción en mi auricular era aproximadamente: el estudiante que resuelva este problema en el semestre recibirá la máxima calificación y un boleto para representar a la escuela en el examen de selección para el equipo de la Olimpiada Nacional. Los estudiantes en el salón suspiraron con cansancio y comenzaron a copiar las fórmulas en sus cuadernos, pero para mí ese problema parecía una canica transparente y clara. No había necesidad de enumerar decenas de ecuaciones complejas, porque su estructura era: si curvabas un poco la variable espacial y abordabas el problema de forma intuitiva, la respuesta aparecería con solo 3 líneas de fórmula. Me levanté repentinamente. La silla chirrió al ser arrastrada por el suelo y todas las miradas se volvieron hacia mí. Caminé decididamente hacia adelante. Sin decir una palabra,
Tomé la tiza blanca de manos del profesor de física. En el espacio vacío de la pizarra, comencé a escribir sin dudar la fórmula intuitiva que había pensado en mi cabeza. Tac, tac. En el aula, el silencio era absoluto, solo el sonido de la tiza golpeando suavemente la pizarra. Los símbolos de integración, sigma, y las incógnitas se entrelazaban como una danza, conduciendo a una solución perfecta en solo un minuto. En el momento en que puse la tiza y me di la vuelta, todo el salón cayó en un estado de vacío literal. Los estudiantes tenían la boca abierta, mientras que el profesor de física subía sus gafas, mirándome a mí y a la pizarra alternativamente. Sin poder ocultar mi asombro, me encogí de hombros ante el profesor y regresé a mi asiento, hundiendo la cabeza sobre la mesa. Pensé que era un problema demasiado trivial para demostrar mi genio, pero ese incidente se convirtió en la mecha que hizo que me aislaran aún más en el salón. Los estudiantes comenzaron a evitarme como si fuera un extraterrestre. A la hora de la comida, me escondía en un rincón poco transitado de la biblioteca con un sándwich frío comprado en la cafetería. Los estudiantes mexicanos, incluso al comer, iban en grupos y no dejaban de preguntarse mutuamente sobre los problemas. Sus libros de texto estaban desgastados por los marcadores fluorescentes y las notas adhesivas. Sus dedos estaban callosos. Los desprecié en silencio. Qué lamentables, sin un gramo de creatividad o intuición, solo saben memorizar como máquinas. Si quisiera, podría aplastar sus esfuerzos de toda la noche en solo 10 minutos, pero alguien se acercó, creando la primera grieta en mi muro de arrogancia. Era Dung, el delegado de mi salón y el estudiante con las calificaciones más altas de la escuela antes de que yo me transfiriera. Dung no me envidiaba ni me evitaba como los otros. Siempre observaba mi forma de resolver problemas con una mirada serena e indiferente. Un día, mientras estaba sola escribiendo un artículo sobre mecánica cuántica en inglés en la biblioteca, Dung colocó de repente su computadora portátil sobre la mesa frente a mí, se sentó y señaló la pantalla. La sexta línea tiene un error grave en la fórmula. El cálculo en el tercer decimal está mal. En el momento en que escuché su inglés fluido, pero con una entonación rígida, me molesté y le espeté. Es solo un decimal. ¿Acaso el flujo general y la idea intuitiva no son mucho más importantes que estos cálculos triviales? De eso se encargará una computadora después, respondí en inglés con voz cortante. Ante mi reacción brusca, Dung no parpadeó y me miró directamente a los ojos, respondiendo: admito que tu intuición es excelente, pero Lila, esto es México. En México, un error en el tercer decimal al calcular la trayectoria de lanzamiento de una nave espacial podría pagarse con muchas vidas humanas. Nosotros verificamos y volvemos a verificar miles de veces hasta que todo sea perfecto. Finalmente, un equipo preferiría pasar muchas noches sin dormir buscando la perfección que un genio que solo alcanza 100 puntos solo. Dung mezclaba su inglés torpe con español. Sus palabras, de alguna manera, lastimaron mi autoestima. ¿Un equipo? En la sociedad de élite occidental, un equipo es solo una carga, un peso de personas menos capaces que me están frenando. Resoplé con desdén y cerré de golpe mi computadora portátil. Está bien, ya veremos. Ya veremos si su esfuerzo obstinado y su espíritu de equipo pueden superar mi genio. Y unos días después, se anunció el proyecto de grupo que sustituiría al examen parcial, un ejercicio que destruiría mi arrogancia. Era un proyecto formidable: diseñar teóricamente una red de energía de alta eficiencia de próxima generación. El profesor dijo: hagan grupos de 4, pero yo me negué rotundamente. Decidí que, en lugar de compartir mis puntos con personas mediocres con las que ni siquiera hablaba el mismo idioma, prefería crear yo sola un modelo perfecto y aplastar el orgullo de toda la escuela. Me encerré en la biblioteca durante una semana, día y noche citando los artículos más recientes que estudiamos en el campamento del MIT y aplicando mis propias fórmulas de física únicas, dibujando un diseño de red casi perfecto, pero la noche anterior a la entrega, me encontré tirándome de los pelos en la desesperación. Teóricamente era perfecto, pero tan pronto como intenté aplicar este diseño al terreno real de México, todas las fórmulas comenzaron a enredarse. No tenía datos sobre la fluctuación extrema en el consumo de energía debido a los cambios climáticos estacionales únicos de México. No tenía la resistencia de las torres de transmisión en terrenos montañosos ni la compleja red eléctrica subterránea de las ciudades. Mi fórmula perfecta basada en zonas templadas
era solo basura a medio hacer que simplemente no funcionaba en este territorio estrecho y complejo de México. A estas alturas, que yo sola recolectara, tradujera y aplicara la enorme cantidad de datos en español era físicamente imposible. Todo se oscureció ante mis ojos. Por primera vez, me quedé sin aliento ante la verdad de que mi intuición había chocado con un límite y el miedo a perder el primer puesto, mi boleto para salvar a Yasmín y Kian. Mientras jadeaba sola en la sala de lectura de la biblioteca, completamente silenciosa, sonaron pasos pesados. Era Dung. Seguramente él me había visto luchar sola durante días sin comer ni beber. Ahora él se reiría y se burlaría de mí. Me señalaría y diría que me lo merecía por ser tan soberbia. Me encogí en posición defensiva, pero Dung se acercó sin decir una palabra y puso un expediente negro, pesado y grueso como una enciclopedia sobre mi mesa. El expediente estaba desgastado por el uso, y dentro había una gran cantidad de datos topográficos de México y modelos de consumo de energía del Organismo Meteorológico Nacional, subrayados con marcadores y meticulosamente organizados y traducidos al inglés. ¿Qué es esto?, pregunté en inglés con voz temblorosa. Dung se estiró con cansancio y respondió con indiferencia. Las variables que no pudiste encontrar y con las que luchaste tanto son los datos que mis amigos y yo hemos traducido y organizado durante muchas noches sin dormir. Si solo aplicas esto a tu fórmula perfecta, obtendrás el mejor modelo. Úsalo. Sentí como si un objeto duro me hubiera golpeado la cabeza. Éramos los competidores más fuertes, luchando a muerte por un único puesto en el equipo nacional para la Olimpiada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me entregaría a mí, su enemiga, el arma más poderosa que habían obtenido con sudor y esfuerzo sin ninguna condición? ¿Por qué tienes que vencerme para entrar al equipo nacional? Si uso estos datos para entregar un trabajo perfecto, tú perderás. Ante mi pregunta, Dung se dio la vuelta y sonrió. En esa sonrisa no había hostilidad hacia mí, tampoco lástima. Solo había una solidaridad firme y constante. ¿Cuál era la verdadera intención de este chico extraño? Te ofreciste voluntariamente a entregar tus armas a un rival extranjero que intentó aplastarte. ¿Y podrá este espíritu de equipo extraordinario ser la semilla de un milagro para salvar a Yasmín y Kian en mi patria azotada por la tormenta? Con voz temblorosa, le pregunté a Dung por qué le entregaba a su rival un arma así. Dung respondió con indiferencia, como si estuviera diciendo la verdad de que 1 más 1 igual a 2, de manera totalmente natural, porque somos un equipo. Ya sea que tú obtengas el puntaje perfecto o yo, al final es el equipo de México el que debe llevar la bandera del país a competir y ganar en el escenario mundial. Mientras los chicos del MIT o Harvard están engreídos, nosotros los aplastaremos juntos. ¿De qué sirve ser el primero solo si todo el equipo pierde? Así que date prisa y aplícalo a tu fórmula. No hay tiempo. Esa noche, sentada en la sala de lectura de la biblioteca, lloré como lluvia en silencio, porque las leyes de supervivencia frías que había aprendido durante toda mi vida se estaban rompiendo por completo en el salón de clases de esta tierra extraña. Cuando apliqué los datos que habían recolectado con sudor y esfuerzo a mi fórmula, el proyecto se completó con un resultado perfecto, y tal como se esperaba, Dung y yo fuimos puestos en la lista de selección final para el equipo nacional para asistir a la Olimpiada Internacional de Física. Yo, una extranjera, había ganado el derecho a competir portando la bandera de México en mi pecho. Sin embargo, la paz no duró. Fue durante la etapa de entrenamiento intensivo del equipo nacional, solo 15 días antes de partir hacia la final de la Olimpiada, cuando estábamos cenando juntos en el comedor del centro de entrenamiento, donde se reunían los genios más brillantes del país, el programa de televisión habitual en el televisor grande, colgado en la pared, se interrumpió y apareció una noticia urgente. Un bombardeo a gran escala, el más grande de la historia, había afectado a Teherán, la capital de Irán, y otras ciudades importantes. Actualmente, la red de comunicaciones y la electricidad en todo Irán habían sido destruidas por completo, cortando todo contacto con el mundo exterior. Se estima que ha habido un gran número de víctimas civiles. La voz del locutor resonó en mis oídos y luego se desvaneció. Los cubiertos de metal en mi mano cayeron con estrépito sobre la bandeja, perdiendo la conexión por completo. Esas palabras significaban que ahora no había forma de saber si Yasmín y Kian, quienes quizás estaban vagando buscando refugio,
estaban vivos o muertos. La probabilidad de que una pareja de ancianos sobreviviera en medio de una guerra, con las torres de telecomunicaciones derribadas y las carreteras cortadas, era casi nula. Corrí como loca fuera del comedor. Dunk y los otros miembros del equipo me llamaron sorprendidos, pero no escuché nada. Corrí hacia la escalera de incendios del centro de entrenamiento y abrí de una patada la puerta de la azotea. En la noche oscura como la tinta, el viento frío del invierno azotaba mis mejillas. Me paré cerca de la barandilla de la azotea, mirando hacia el abismo. Todo es inútil. ¿De qué sirve resolver la ecuación de Navier-Stokes en 3 minutos? ¿De qué sirve señalar el error en la mecánica cuántica y calcular el origen del universo? Esas pobres fórmulas físicas no podían proteger la vida de Yasmín y Kian bajo un cielo de bombas. Para mí era terrible y nauseabundo. Si tan solo hubiera firmado ese cheque en blanco sucio del MIT. Si tan solo me hubiera aferrado a los pies de ese doctor arrogante, suplicándole que salvara a Yasmín y Kian, incluso si tuviera que vender mi alma. El remordimiento amargo y la desesperación profunda me envolvieron y caí sobre el suelo de concreto frío, aullando como una bestia. Justo en ese momento la puerta de metal de la azotea se abrió y se escuchó una respiración agitada. «Cuñada Lila, ¿qué haces aquí?» Eran Jai, mi cuñado, y mi hermana Sahar. Habían conducido como locos desde la Ciudad de México después de recibir la llamada urgente de los entrenadores del centro. Mi cuñado me levantó inmediatamente del suelo de la azotea donde estaba acostada. La expresión de Jai al ver mi rostro empapado en lágrimas no solo era tristeza por su cuñada, era la mirada feroz de un depredador que había tomado una decisión firme. «Cuñado, todo está perdido. Dicen que la red de comunicaciones ha sido destruida por completo. Ahora no hay forma de saber si Yasmín y Kian están vivos o muertos. ¿De qué sirve ser un genio? Soy la cosa más inútil del mundo». Cuando balbuceaba como alguien loca, Jai, mi cuñado, me sostuvo firmemente por los hombros y gritó: «Lila, despierta, es demasiado pronto para rendirse. Tú crees en la física, pero tu cuñado cree en la solidaridad de los mexicanos. La red de comunicaciones está cortada y los satélites de Estados Unidos no pueden encontrarlos, ¿eh? No me hagas reír. No subestimes la perseverancia de los trabajadores de construcción mexicanos, aquellos que han construido ciudades en el desierto y perforado petróleo con sus propias manos». No podía entender lo que mi cuñado quería decir. Jai había sido director de obra en una gran empresa constructora que construía puentes y presas en la zona de Oriente Medio. Justo allí, mi cuñado sacó un cuaderno viejo del bolsillo interior de su traje y comenzó a hacer llamadas frenéticas. «Hola, ¿es el hermano Flores en Dubái?» Habla Jai. «Sí, Jai. El asunto es que Yasmín y Kian están aislados en las afueras de Teherán y toda comunicación está cortada. Está Amir, el contratista local que nos suministra cemento. En tu obra, pídele que revise todas las rutas en las afueras por mí. Hermano Morales», habla Jai. «¿Conoces la ruta para cruzar la frontera sur de Irán? Abre la red de radio de nuestros conductores de camiones de carga pesada que pasan por esa zona. Necesitamos encontrar a 2 personas». Esa era una escena que superaba mi imaginación. No eran los satélites militares avanzados, ni los canales diplomáticos oficiales del gobierno. Eran los trabajadores de construcción mexicanos, aquellos que durante décadas habían derramado sudor y tragado arena en medio del cálido desierto de Oriente Medio. La red civil que habían tejido, tan compleja como una telaraña, compartiendo comida con la gente local, a veces peleando y a veces salvándose la vida unos a otros, comenzó a activarse en tiempo real. El director de obra mexicano en Dubái se puso en contacto con el contratista de cemento en Teherán. El capitán mexicano en Arabia Saudita envió un mensaje por radio a los conductores de camiones que cruzaban la frontera iraní. Si la red de comunicaciones estaba destruida, conducirían directamente por los caminos de tierra. Si no podían llamar, enviarían a alguien a transmitir el mensaje de boca en boca. Durante toda esa noche, el teléfono de mi cuñado no dejó de sonar en la sala de descanso del centro de entrenamiento. Mi hermana y doña Elena también participaron, y todos contuvimos la respiración solo mirando a mi cuñado. Doña Elena contaba sus cuentas de rosario y no paraba de rezar fervientemente. «Dios de Irán o cualquier Dios de México, por favor, salven a los padres de esta niña». Y a las 3:20 de la mañana, el teléfono de mi cuñado sonó con un ruido ensordecedor.
En la pantalla apareció un número oculto. Era una llamada satelital. Los músculos faciales de mi cuñado temblaron ligeramente cuando recibió la llamada, y pronto, de sus ojos grandes, las lágrimas brotaron. Doña Elena, soy Jai, el esposo de Sahar. Oh, padre, ¿todavía está vivo? Gracias al cielo, gracias, muchas gracias. Mi cuñado me dio el teléfono con las manos temblorosas. Al otro lado de la línea, entre mucha interferencia, escuché la voz familiar que tanto anhelaba. Lila, ¿eres tú mi hija? Lila, papá y mamá estamos a salvo. Hija mía, papá y mamá estamos escondidos en un búnker de unos señores mexicanos. Un capataz mexicano nos prestó su teléfono satelital. ¿Estás bien allí? ¿Comes bien? ¿No te has enfermado? Era Yasmín. Incluso en el infierno donde caían las bombas, milagrosamente habían escapado a un búnker de una obra de construcción mexicana, salvando sus vidas. En medio de ese vasto desierto de Oriente Medio, la solidaridad resiliente e increíble y el profundo humanismo de los hombres mexicanos anónimos habían creado un milagro. Abracé fuertemente el teléfono y lloré como una bestia. Ese llanto fue la alegría más perfecta nacida al final de la desesperación, y una gratitud intensa hacia las personas de esta tierra maravillosa. Esa noche, después de confirmar la supervivencia de Yasmín y Kian, hasta el último pedazo de hielo que quedaba en mi corazón se derritió por completo. Soy una genio extranjera. Soy parte del equipo nacional de México, orgullosamente respaldada firmemente por miles y miles de familias mexicanas invisibles. Vamos, empaquemos nuestras cosas, Dung. Vamos a Japón y aplastemos a Tokio o a quien sea. A la mañana siguiente, con una voz radiante y más decidida que nunca, les grité a Dung y a los miembros del equipo: estamos listos para partir y convertirnos en un equipo perfecto. Solo el hecho de que Yasmín y Kian estuvieran vivos hizo que mi intuición e inteligencia se expandieran más del doble. En mi cabeza tenía suficiente confianza para romper cualquier problema, por difícil que fuera, pero era la noche antes de partir hacia Tokio, Japón. Un sedán negro lujoso y brillante se detuvo suavemente frente a la entrada principal del centro de entrenamiento, y cuando la puerta cerrada del coche se abrió, un pie con zapato de vestir salió. Mi corazón volvió a congelarse. Un hombre con cabello platino peinado y un traje elegante. El invitado no invitado había aparecido frente a mí con un maletín y una sonrisa serena. Era el doctor Ethan Conwell del MIT, quien me había presionado con el juramento en Boston. La única razón por la que cruzó el Pacífico para encontrarme en este centro de entrenamiento en México, en plena noche, y la oferta que sacó de su maletín era el susurro más dulce y cruel del diablo: tomar la seguridad de Yasmín y Kian como rehenes. ¿Podré realmente proteger la bandera de México en mi pecho ante esta tentación final, grande y astuta? El enorme sedán negro bloqueaba la entrada del centro de entrenamiento. Su brillo metálico y frío inmediatamente congeló mi corazón, que solo hace poco estaba hirviendo por la noticia de la supervivencia de Yasmín y Kian. De la puerta del coche que se abrió, brillando con un traje lujoso perfectamente planchado y cabello platino, el doctor Ethan Conwell salió. No había duda, era el alto funcionario del MIT a cargo de la selección de talento internacional y el símbolo arrogante de la élite occidental, el que me había obligado a abandonar mi patria, tomando la seguridad de Yasmín y Kian como rehenes. Bajo el viento frío del invierno, él no mostró ninguna timidez. Al contrario, caminó lentamente hacia mí con una sonrisa serena, como si se burlara de este modesto centro de entrenamiento mexicano. El olor a perfume caro que emanaba de su cuerpo envolvía el olor a tierra de la zona alrededor del centro, lo cual me incomodaba. Ese era sin duda el olor a gran capital y poder. Lila, me ha costado bastante encontrarte en este modesto centro de entrenamiento de este pequeño país. Cuando rechazaste mi oferta y huiste de Boston, pensé que eras una niña que había perdido su capacidad de juicio racional, pero cuando escuché la noticia sobre los bombardeos a gran escala en Irán hace unos días, me preocupé mucho por saber qué tan asustada estabas. Por eso, he cruzado el Pacífico personalmente para traerte un regalo. El doctor Conwell se sentó cruzando las piernas en el viejo sofá de la sala de estar en la planta baja del centro de entrenamiento. Y una vez más, sacó ese expediente grueso y molesto de su maletín y lo empujó hacia la mesa. Era el mismo cheque en blanco y el juramento que rompí en dos en mi habitación de dormitorio en Boston.
En el papel nuevo y plano, los números y las condiciones eran mucho más extraordinarios que antes. Mientras lo miraba fijamente a él y al papel, sin decir una palabra, el doctor Conwell se inclinó hacia adelante y susurró astutamente como una serpiente. Me han informado a través de mi red de inteligencia que acabas de hablar con Yasmín y Kian a través de un teléfono satelital gracias a la ayuda de unos mexicanos. Esos contratistas civiles mexicanos también son bastante entrometidos, ¿verdad? Pero Lila, hagamos un cálculo muy racional. ¿Un búnker? ¿Cuánto tiempo crees que estará a salvo si el agua y la comida se agotan? Si las Fuerzas Armadas locales encuentran la entrada del búnker, Yasmín y Kian, viejos y débiles, tendrán que sufrir el destino de morir de hambre o ser disparados como ratas en una trampa. Lograr una llamada no significa que hayan sido rescatados. Sus palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo afilado. Esa era una realidad innegable. La red de mi cuñado había encontrado a Yasmín y Kian milagrosamente, pero sacar a dos ancianos de una zona de guerra solo con la ayuda de civiles era casi imposible. El doctor Conwell captó exactamente la duda en mis ojos y lanzó el golpe decisivo. Firma este documento ahora mismo y sube al coche que espera afuera conmigo. En el aeropuerto, un avión privado está encendiendo sus motores esperándote para volar directamente a Boston. Tan pronto como subas al avión, un equipo de rescate especial que coopera con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos llegará a las coordenadas del búnker donde Yasmín y Kian están ocultos. Esta es una operación de rescate perfecta que solo el enorme capital y el poder militar de los Estados Unidos pueden ejecutar, algo que los civiles mexicanos nunca podrían hacer. Mañana por la mañana, Yasmín y Kian te estarán abrazando en uno de los mejores hospitales de Boston, seguros y sanos. Y por supuesto, garantizo totalmente la concesión de la tarjeta de residencia permanente en los Estados Unidos para toda tu familia. Me quedé sin aliento. Esto no era una amenaza. Este era el salvavidas más dulce y absolutamente imposible de rechazar del mundo. La vida de élite, a la que había dedicado toda mi vida. Millones de dólares y, lo más importante, la garantía inmediata y segura de la supervivencia de mis seres queridos, Yasmín y Kian. Todo esto dependía de un papel y un bolígrafo sobre la mesa. Mis manos comenzaron a temblar. Mis células cerebrales racionales gritaban locamente que tomara el bolígrafo y firmara inmediatamente. ¿La bandera de México en mi pecho? ¿De qué diablos sirve eso? Competir como representante de México y ganar una medalla de oro. ¿De qué sirve si Yasmín y Kian regresan como cadáveres? Extendí mi mano temblorosa y tomé el bolígrafo sobre la mesa. Vi la sonrisa de victoria extendiéndose en los labios del doctor Conwell. Fue el momento en que la punta del bolígrafo estaba a punto de tocar el papel blanco. De repente, la puerta corredera vieja se abrió con un golpe. Cuñada, termina de empacar tus cosas. Mañana al mediodía hay que ir temprano al aeropuerto, así que vete a dormir temprano. Era Jai, mi cuñado, con un par de cafés calientes en ambas manos, y Dung, con la chaqueta del uniforme del equipo nacional colgada del brazo. Ambos parecían un poco confundidos al ver al doctor Conwell sentado en la sala de estar. Pero al ver el contrato en inglés sobre la mesa y el bolígrafo en mi mano, parecieron entender la situación de inmediato. Vi que la mandíbula angulosa de mi cuñado se tensaba. El doctor Conwell frunció el ceño molesto y dijo en español a través de un traductor: «No interrumpan. Esta genio está tomando la decisión más grande y racional para salvar su vida y la de Yasmín y Kian». Había pensado que al escuchar esas palabras, mi cuñado se enfurecería con el doctor Conwell o intentaría detenerme. Había creído que me llamaría traidora y me gritaría que soltara el bolígrafo inmediatamente. Pero mi cuñado caminó hacia la mesa y puso sus manos grandes y ásperas suavemente sobre mi mano que sostenía el bolígrafo. «Lila, lo que este señor dice podría ser cierto. Si firmas, tal vez podamos llevar a Yasmín y Kian a un lugar seguro más rápido». Lo miré a los ojos con los ojos bien abiertos. Los ojos de mi cuñado estaban rojos y su voz temblaba ligeramente. «Con la red de tu cuñado, podemos enviar comida y proteger a Yasmín y Kian allí, pero una operación de rescate transfronteriza tomará tiempo. Eso es seguro. Sin embargo, ellos probablemente puedan sacar a Yasmín y Kian más rápido. Cualquiera que sea tu elección, tu cuñado, toda tu familia mexicana lo entenderá. Los mexicanos son personas que saltarían al infierno si eso significara salvar a su familia. Incluso si nos abandonas y te vas a Estados Unidos, nunca te guardaremos rencor.
así que piensa solo en tu familia. Puedes renunciar a todo lo demás. Tan pronto como la voz grave y triste de mi cuñado tocó mis tímpanos, sentí como si un martillo me golpeara la cabeza. ¿Por qué harían eso estas personas? Incluso si eso significara ceder ante ese capitalista occidental y perder a la jugadora que representaría a su patria, ¿estaban sinceramente preocupados solo por mi seguridad y la vida de Yasmín y Kian? Giré la cabeza para mirar a Dung. Dung no dijo una palabra. Puso sobre mis hombros la chaqueta deportiva del equipo nacional de México, de color verde y blanco que solía usar, y puso un café caliente en mis manos heladas. Con una serenidad inusual, dijo una frase. Si te escapas a Estados Unidos, no quiero volver a verte, pero si te quedas y vienes conmigo a Tokio, te prometo que incluso si tuviera que entregar todos los datos que tengo, te llevaré al podio más alto. La elección es tuya, genio lila. El calor abrasador del café en mis manos comenzó a penetrar violentamente en mi corazón, que hasta hace poco estaba completamente congelado. Recordé el sabor picante y cálido del por gourmet Sapsi porque doña Elena me había dado a probar el primer día que llegué al aeropuerto. Recordé la espalda de Dung, quien me había entregado el expediente de datos traducidos, los murmullos ásperos de los hombres mexicanos, aquellos que hace solo unas horas habían encontrado y conectado milagrosamente con Yasmín y Kian en medio del desierto de Irán sin medios de comunicación. Esta es la razón por la que rechacé el cheque en blanco de millones de dólares del MIT y huí a esta tierra extraña. Un amor ciego y obstinado, un arma llamada solidaridad y apego que no puede cuantificarse con dinero ni probarse con ninguna fórmula racional, me estaba envolviendo por completo. Miré directamente al rostro del Dr. Conwell. En sus ojos azul cobalto, la computadora seguía funcionando. Solté el bolígrafo sobre la mesa con un porclac. Lila, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso vas a sacrificar la vida de Yasmín y Kian por un sentimiento cursi y lastimero? Gritó el Dr. Conwell confundido. Me ajusté la chaqueta del equipo nacional de México sobre mis hombros. La bandera de México estaba bordada claramente en mi pecho izquierdo. Me sentí extrañamente pesada y cálida. Subí la cremallera de la chaqueta hasta la barbilla y respondí con una voz muy clara y firme. Dr. Conwell, no necesito la operación de rescate del MIT. Yasmín y Kian están protegidos actualmente por los hombres mexicanos más fuertes y resilientes del mundo, y no competiré como una mercenaria para un país que calcula el valor de mi cerebro en dólares. Correré por la tierra de estas personas, México, donde me preguntaron si ya había comido algo caliente esa noche. Así que por favor, no vuelvas a poner este papel inútil frente a mí. Hablé en un inglés claro y decidido. Con ambas manos, arrugué el contrato perfecto y dulce que estaba sobre la mesa y lo rompí dramáticamente justo frente a los ojos del Dr. Conwell. Los pedazos de papel rasgado volaron como copos de nieve sobre el suelo de la sala de estar, donde el viento frío de invierno se colaba. El rostro del Dr. Conwell se contrajo de ira, pero ya no le tenía miedo. A mi lado estaba mi cuñado mexicano, sólido como una montaña, y Dung, mi aliado más poderoso. Te arrepentirás. Solo cuando seas aplastada miserablemente te darás cuenta de que mis palabras eran ciertas. El Dr. Conwell abandonó la sala de estar soltando palabras venenosas. Al ver su sedán negro chillar y alejarse, respiré profundamente. El miedo había desaparecido por completo, y en su lugar, un escalofrío abrasador corría por todo mi cuerpo. A la mañana siguiente, nuestro equipo de México finalmente subió al avión con destino a Tokio, Japón, donde tendría lugar la final de la Olimpiada Internacional de Física. Mirando las nubes a través de la ventana del avión, me prometí a mí misma cientos, miles de veces: ganaré, obtendré una victoria perfecta y dedicaré la medalla de oro a la tierra que protegió a Yasmín y Kian. Pero tan pronto como entramos al gigantesco auditorio de la Universidad de Tokio, el lugar de la competencia, nuestra ardiente determinación se convirtió en una desesperación cruel. Mientras los genios de todo el mundo contenían la respiración, el problema práctico final fue anunciado por la organización en la pantalla grande. Al verlo, incluso los profesores líderes de cada país no pudieron evitar asombrarse y quedarse mudos. Incluso algunos estudiantes, desesperados por la dificultad excesiva, soltaron sus bolígrafos y comenzaron a llorar en el acto. No era un problema que simplemente superara el nivel de un estudiante de preparatoria con talento. Era un problema de aplicación práctica sobre dinámica no lineal ultra difícil, conocido como el territorio del diablo.
Un rompecabezas que los académicos más importantes del mundo habían intentado resolver durante décadas sin encontrar una pista, y finalmente lo habían abandonado como un misterio eterno. Ante esta barrera cruel diseñada para ser imposible de resolver, el tiempo límite era de solo 4 horas. ¿Podría mi intuición de genio y el espíritu de equipo sacrificado de México superar este problema diabólico casi imposible y alcanzar la cima del mundo? Y en ese podio más alto, ¿qué respuesta victoriosa daría al mundo entero? El estadio con cúpula gigantesca de la Universidad de Tokio, Japón, donde se celebraba la final, estaba sumido en un silencio sofocante. Era el lugar donde se reunían los talentos más destacados seleccionados de docenas de países de todo el mundo. Pero tan pronto como la organización anunció el problema final en la pantalla gigante del centro, este lugar se convirtió rápidamente en un pantano de desesperación. La naturaleza del problema que aparecía en la pantalla era diseñar una fórmula sintética perfecta que controlara en tiempo real decenas de miles de variables para prevenir el colapso de un sistema de red eléctrica nacional gigantesco, situaciones de desastres naturales extremos debido al cambio climático. El tiempo límite era de solo 4 horas. Se aplicaba un método de puntuación en el que los puntajes individuales de cada miembro del equipo de cada país se sumarían para determinar la clasificación general de las naciones. Normalmente, en competiciones como esta, la estrategia estándar y perfecta es que cada miembro del equipo de 4 personas se encargue de un problema para maximizar su puntaje individual. Un logro individual sobresaliente es un boleto dorado que garantiza la admisión a universidades prestigiosas en Estados Unidos. Pero ante este problema diabólico, el genio individual de cualquiera se volvía inútil. Los estudiantes del equipo estadounidense se rascaban la cabeza constantemente y maldecían, mientras que el equipo chino incluso soltó sus bolígrafos y bajó la cabeza como si hubieran presagiado la derrota, mientras todos gritaban: ¡imposible! No puedo apartar los ojos de la pantalla. Mis células nerviosas se volvieron locas, comenzando a disparar chispas, las variables sobre los eventos climáticos extremos entrelazados de manera compleja. Era una versión extendida del mismo problema que me había quitado el sueño durante muchas noches, rompiéndome la cabeza en la biblioteca de la Escuela de Ciencias en México. Y entonces recordé el contenido del expediente negro grueso que Dung me había arrojado con indiferencia en lugar de burlarse. Los datos sobre la red eléctrica de México, que soportaba 4 temporadas de cambio y terrenos montañosos escarpados, los enormes y precisos datos experimentales de México comenzaron a crear una reacción química enorme con mis fórmulas físicas intuitivas en mi cabeza. Ya lo veo, ya veo el camino. La forma perfecta de controlar las variables se había dibujado claramente en mi mente, pero la alegría solo duró un instante. Caí sobre la silla, mis manos temblaban sobre la mesa. Desesperación. El tiempo físico era una deficiencia terrible para mí. Para demostrar que mi intuición era correcta, tenía que calcular miles de variables auxiliares simultáneamente y aplicarlas a una única ecuación. Procesar todos estos cálculos y verificarlos sola, incluso con un cerebro de genio, tomaría al menos 10 horas. Solo nos quedaban 3 horas y media. Completamente imposible. Esto se acabó. ¿Acaso el genio individual es solo arena frente a la barrera física del tiempo? Mientras me mordía los labios con un rostro pálido, Dung, que estaba mirando fijamente su examen a mi lado, me dio un pequeño empujón. Lila, ¿por qué tienes esa cara? Encontraste la respuesta, ¿verdad? ¿Ves el camino? Le susurré con voz desesperada. Lo encontré, pero no hay tiempo para calcularlo todo sola. Hay demasiadas variables. Sola no puedo demostrarlo en 3 horas. Se acabó. Al escuchar esas palabras, Dung miró su examen individual, el cual debía resolver en la mesa en un instante muy breve, un parpadeo. Ese examen era la culminación de años de esfuerzo y sudor que había preparado en México. Resolverlo le garantizaría un puesto en las universidades más prestigiosas del mundo, lo que tanto anhelaba. Pero Dung, sin un segundo de duda, puso su examen boca abajo para dejar la cara blanca hacia arriba. Luego, asintió hacia Son y Min, los otros 2 miembros de nuestro equipo que estaban sentados al otro lado. Ese intercambio breve de miradas era una telepatía intensa y profunda que solo los mexicanos pueden compartir, imposible de explicar con lenguaje o lógica. Son y Min también sonrieron y pusieron sus exámenes boca abajo sin dudar. Lila, de ahora en adelante,
Divide la gran visión intuitiva en tu cabeza y entréganosla. Yo calcularé las variables de la parte A. Seon se encargará de la parte B. Y Min verificará los valores de ambas en tiempo real. Solo necesitas dar instrucciones como un director de orquesta y dar la conclusión final. Olvida ese problema que la élite más importante del mundo abandonó. Nosotros, el equipo de México, lo destruiremos juntos. Me quedé tan asombrada que casi me quedo sin aliento. ¿Están locos? Si hacen esto, el puntaje individual de los tres será 0. ¿Piensan renunciar a su medalla individual? Su futuro está en juego. Esta. Y su prededeme, estamos eclitos e punto como redo. Dung rompió el tapón de su bolígrafo con los dientes y me sonrió. Somos un equipo, ¿no? Ese estilo de cada quien, tratando de obtener 100 puntos y abrazar una medalla individual como los estadounidenses, no es nuestro estilo. En México, si tú mueres, yo muero. Si tú vives, vivimos juntos. Así que no digas tonterías y danos la primera fórmula. No hay tiempo, genio. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Algo inimaginable en la élite occidental estaba sucediendo ante mis ojos. El espíritu de equipo sacrificado, obstinado y grandioso de México, iluminando a los compañeros, incluso sacrificándose a sí mismos, comenzó a estallar en medio de este gigantesco escenario de la final en Tokio. A partir de ese momento, las 4 horas pasaron como una gran batalla. Lancé frenéticamente las fórmulas en mi cabeza, distribuyendo las variables. Dung, Sen y Min, con una precisión y velocidad mecánicas, movían sus bolígrafos hasta que sus dedos sufrían calambres, realizando miles de cálculos. Mientras los equipos de otros países luchaban egoístamente, cada uno por su cuenta para ganar un punto más para su puntaje individual, solo los 4 miembros de nuestro equipo nacional éramos como un solo organismo gigante, compartiendo el aliento y avanzando hacia el problema diabólico. Mis palmas estaban empapadas de sudor y sobre la mesa decenas de hojas de papel borrador se apilaban como una montaña de nieve. 30 segundos. Justo cuando la voz temblorosa del anunciador de la competencia resonó, Dung me lanzó el valor de verificación final con los dedos manchados de tinta. Tomé ese valor y lo inserté en el espacio vacío final de mi fórmula definitiva. Encajó perfectamente. Ese fue el momento en que la barrera invulnerable que los académicos más importantes del mundo no pudieron superar durante décadas fue destruida ante el sudor de 4 estudiantes de preparatoria mexicanos unidos. Cuando puse el punto final, la campana que señalaba el fin de la competencia sonó con nitidez, pareciendo desgarrar el estadio con cúpula. Y 1 hora después, el presidente del jurado, después de terminar la calificación, se paró frente al micrófono. Su voz temblaba un poco. Esto es un milagro. Se ha encontrado una solución perfecta para el problema final, que se consideraba un misterio eterno de la humanidad. Puntaje perfecto. Una estrategia asombrosa y sin precedentes en la historia. Todo el equipo renunció a su puntaje individual y se dedicó a resolver un solo problema. El ganador absoluto del Campeonato General de la Olimpiada Internacional de Física de este año es el equipo de México. El estadio pareció estallar. Los genios y los profesores líderes de cada país se pusieron de pie simultáneamente, gritando, mezclando asombro y admiración. Dung, Son y Min se abrazaron llorando como niños. Fui abrazada dentro de sus chaquetas verdes empapadas de sudor, y solté las lágrimas de felicidad más calientes del mundo. Esto no fue solo mi fuerza. Este es un milagro brillante creado únicamente por el profundo humanismo y el sacrificio de nuestro México. Después de la ceremonia de premiación, cuando salimos del estadio, cientos de periodistas extranjeros de todo el mundo nos rodearon. El flash de las cámaras parpadeaba tan violentamente que casi no podía abrir los ojos. El periodista de la agencia de noticias china que me había dificultado las cosas en Boston volvió a poner el micrófono con insolencia. Señorita Lila, rechazó la oferta millonaria del MIT y la residencia permanente en Estados Unidos mientras su patria se quemaba. Y hoy, estos amigos del equipo mexicano la ayudaron incluso tirando sus puntajes individuales al suelo. ¿Por qué insiste en elegir a México, un país pequeño, y abandonar a Estados Unidos? ¿No se arrepiente? De repente, el aire se volvió silencioso. Usé mi mano derecha para agarrar con fuerza la bandera de México en mi pecho izquierdo. En mi mente pasaron las sonrisas sencillas de los trabajadores de construcción mexicanos
que llevaron a Yasmín y Kian a un búnker a pesar de las tormentas de arena. Las manos ásperas de doña Elena, que había estado despierta toda la noche con sus lentes de lectura preparando el guiso por Gourmet Sapsi para mí. Y a mi lado, de pie con orgullo, estaban estos amigos mexicanos obstinados y grandiosos. Aquellos que habían renunciado a todo por mí. Miré directamente al micrófono y respondí a todo el mundo con la voz más grave y firme de toda mi vida. No me arrepiento en absoluto. Estados Unidos calculó el valor del cerebro en mi cabeza en dólares para llevarme con ellos. Pero México, cuando llegué a un aeropuerto extraño, me abrazó fuertemente, y lo primero que preguntaron fue si ya había comido algo caliente. Aquel día, en la sociedad de élite occidental, era una genio completamente sola. Pero en esta tierra llamada México, me he convertido en un nosotros perfecto que nunca se derrumbará sin importar las adversidades. Mi cerebro puede ser individual, pero lo que hace latir mi corazón es solo la calidez del humanismo de este México. Soy Lila del equipo nacional de México, declaré con orgullo en inglés. Tan pronto como mi respuesta fue transmitida a través de la traducción, la boca de ese periodista chino grosero se cerró lentamente, y cientos de periodistas occidentales que nos rodeaban nos miraban atónitos, incapaces de hacer ninguna pregunta más, como si acabaran de recibir un golpe devastador. Ese fue un momento histórico en el que el enorme capital y el individualismo egoísta se arrodillaron completamente ante una comida caliente y el sacrificio ciego de los amigos mexicanos. Amigos, han acompañado la lucha de 72 horas que cambió la vida de una genio. ¿Qué les parece? El cheque millonario presentado por el MIT. Cientos de mexicanos crearon un milagro en un desierto sin comunicaciones y 3 hojas de examen blancas volteadas, ocultas tras el milagro de resolver un misterio que duró décadas. Finalmente, se dice que el Dr. Conwell del MIT tuvo que admitir la derrota. Intentamos comprar un cerebro con millones de dólares, pero México ganó el corazón de un genio con una comida caliente. Ese es el momento en que nadie creía en el mañana de la chica extranjera cuando el enorme capital la acorraló usando la tarjeta de residencia como rehén. Familias mexicanas cocinaron en silencio un guiso picante y jóvenes de 16 años renunciaron en silencio a sus medallas. Y al final, ese sacrificio tonto triunfó completamente sobre el mundo egoísta. Si crees que esta historia debería difundirse a más personas, comparte este video ahora mismo. Cada vez que lo compartas, ayudarás al mundo a conocer el verdadero valor de México, un país que no calcula y comparte incluso las lluvias. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja solo 2 palabras: nosotros en los comentarios.